Esta presentación de video es un suplemento para las instrucciones de instalación escritas dadas por DaVinci, las cuales deben usarse como la fuente principal de información. Ninguna parte de este video anula las instrucciones de salud o seguridad dadas por su empresa o por la OSHA. DaVinci no se hace responsable por no seguir las instrucciones de instalación escritas provistas por DaVinci u otras instrucciones provistas por la empresa del instalador o por la OSHA. En primer lugar, la plataforma de techo deberá ser como mínimo de madera terciada de 15/32 de pulgada según APA u OSB de 7/16 de pulgada. Para que las ripias y pizarras DaVinci queden planas, es crítico que la plataforma del techo esté limpia y que su superficie esté plana. Las imperfecciones de la plataforma afectarán la apariencia final del techo. Instale un tapajuntas de alero o lámina contragotera de cobre, acero revestido o aluminio en el perímetro inferior del techo. En los lugares en los cuales pueden formarse obstrucciones de hielo, instale una membrana autoadherible que cumpla con la norma ASTM D1970 en la parte inferior o el alero del techo, que se extienda no menos de 2 pies por encima de la línea de placa. Instale la membrana autoadherible en todas las limaollas sin importar el clima. Además, si la pendiente del techo mide entre 3/12 y 4/12, será necesario instalar membrana autoadherible en todo el techo. Una vez que se ha instalado la membrana autoadherible, se deberá instalar una membrana impermeable adicional empezando desde el alero y avanzando hacia la cima. En los techos con pendiente de por lo menos 4/12, pero menores que 6/12, utilice una capa intermedia de fieltro de 30 libras. Aplique el fieltro sobre la parte superior de las ripias y extiéndalo sobre la capa de madera terciada, a fin de que el borde inferior del fieltro quede colocado a una distancia sobre la base igual a 2 veces la distancia expuesta a elementos del clima. Así, para una distancia expuesta de 10 pulgadas, inicie la siguiente capa de fieltro a 20 pulgadas por encima de la línea de base de la hilada inferior. Una vez que se han instalado las membranas impermeables, instale tapajuntas en todos los faldones. Recomendamos instalar una lámina contragotera con proyección. Las tejas iniciales de DaVinci deben instalarse después de haber colocado la membrana impermeable y los tapajuntas. Instálelas con el logotipo DaVinci hacia arriba. La teja inicial deberá sobresalir de la lámina contragotera por aproximadamente 1 pulgada. Coloque las tejas iniciales con una separación de 3/8 de pulgada, ya que se expanden cuando se calientan. Cada teja inicial se fija con 2 clavos en una línea que corre a aproximadamente 6 pulgadas de la base. Una vez que las tejas iniciales están en su lugar, es momento de instalar las tejas de campo. Las tejas deberán instalarse en hiladas derechas o escalonadas. Cada teja deberá instalarse con 2 clavos para techo resistentes a la corrosión. Se recomienda usar clavos de acero inoxidable, cobre o galvanizados por inmersión en caliente. Los clavos pueden hincarse a mano o con una pistola. Procure hincar los clavos hasta que queden a ras con la superficie de la teja. Si se hincan los clavos excesivamente o si se los hinca a un ángulo, las pizarras o ripias no quedarán planas y las tejas superiores tenderán a levantarse. Si usted es derecho, empiece por la esquina inferior izquierda. La teja inicial puede ser de cualquier ancho excepto la pizarra de 12 pulgadas. La razón por la cual no se usa la pizarra de 12 pulgadas es que la teja inicial también mide 12 pulgadas. La teja se instala directamente encima de la teja inicial, pero con la base de la pizarra o ripia y la base de la teja inicial a ras una con la otra. Después de haber instalado la primera teja, la siguiente puede ser de cualquier ancho, siempre y cuando el escalonamiento entre separaciones mida 1,5 pulgada o más. Esta misma regla se aplica a las hiladas subsiguientes de tejas. Las separaciones entre tejas nunca deben coincidir con las separaciones de una hilada adyacente. La instalación puede continuarse con hiladas derechas o escalonadas. Las pizarras y ripias se instalan con exposiciones diferentes puesto que tienen largos diferentes. Si se va a usar una configuración escalonada, coloque las pizarras con una exposición de 7 pulgadas si la pendiente del techo es de 6/12 o mayor, o con una exposición de 6 pulgadas si la pendiente del techo es menor que 6/12. Si se usa la exposición de 7 pulgadas, trace las líneas de tiza horizontales a 7 pulgadas por encima de las puntas de la primera hilada de pizarra. Las líneas subsiguientes de tiza se trazan en intervalos de 7 pulgadas. Para las hiladas escalonadas se coloca la punta de cada segunda pizarra sobre la línea de tiza, mientras que las puntas de las pizarras alternadas se colocan aproximadamente 1 pulgada por debajo de la línea.
Una vez que se han trazado las líneas de tiza, la instalación se continúa por medio de colocar las puntas de las pizarras sobre la línea de tiza y elegir pizarras de un ancho adecuado que asegure que haya una separación mínima de 1,5 pulgada entre las juntas de las pizarras en hiladas adyacentes. Coloque las pizarras según se van sacando de su paquete. No todas las pizarras cabrán, por lo cual será necesario emplear la segunda o tercera pizarra de la parte superior para asegurar un solapado adecuado. Utilice un sistema diagonal, también denominado estilo diagonal, escalonado o piramidal. De esta manera se evita que se coloquen pizarras del mismo tamaño una directamente encima de la otra. Ya sea que las tejas de campo se instalen en hiladas derechas o escalonadas, continúe instalándolas hasta que se llegue a un faldón, limaolla, limatesa o tope. Cuando se llega a un faldón es preferible no recortar las tejas. A una distancia de aproximadamente 16 a 24 pulgadas del faldón, mida la distancia restante hasta el borde del techo y escoja 2 tejas que cubran esa distancia y dejen un espacio lateral adecuado. La separación puede ajustarse de 1/2 a 3/16 de pulgada para que las tejas encajen debidamente. Para una instalación con hiladas derechas, las pizarras pueden colocarse con una exposición de 7,5 pulgadas si el techo tiene una pendiente de 6 a 12 o mayor. Para una exposición de 7,5 pulgadas, coloque la primera hilada de pizarras con sus bases a ras con el borde inferior de la teja inicial. Cada hilada subsiguiente de pizarras se coloca dejando 7,5 pulgadas de su superficie expuestas a los elementos del clima. Esto se logra alineando las marcas de 7,5 pulgadas de cada pizarra con la punta de la pizarra que tiene debajo. Un método alternativo es emplear líneas de tiza horizontales para alinear las pizarras. Para utilizar este método, trace una línea con tiza a 7,5 pulgadas por encima de las puntas de la primera hilada de pizarra. De allí se puede añadir una línea de tiza cada 7,5 pulgadas hasta llegar a la limatesa si así se desea. Para una instalación con hiladas derechas, las ripias pueden colocarse con una exposición de 10 pulgadas si el techo tiene una pendiente de 6 a 12 o mayor. Para una exposición de 10 pulgadas, coloque la primera hilada de ripias con sus bases a ras con el borde inferior de la teja inicial. Cada hilada subsiguiente de ripias se coloca dejando 10 pulgadas de su superficie expuestas a los elementos del clima. Esto se logra alineando las marcas de 10 pulgadas de cada ripia con la punta de la ripia que tiene debajo. Si se desea una instalación escalonada, coloque las ripias con una exposición de 9 pulgadas. Si se usa la exposición de 9 pulgadas, trace las líneas de tiza horizontales a 9 pulgadas por encima de las puntas de la primera hilada de ripias. Las líneas de tiza subsiguientes se trazan en intervalos de 9 pulgadas. Para las hiladas escalonadas se coloca la punta de cada segunda ripia sobre la línea de tiza, mientras que las puntas de las ripias alternadas se colocan aproximadamente 1 pulgada por debajo de la línea. La instalación continúa colocando las puntas de las ripias sobre la línea de tiza y escogiendo ripias del ancho adecuado que asegure que haya un solapado lateral mínimo de 1,5 pulgadas entre las juntas de ripias en hiladas adyacentes. Coloque las ripias según se van sacando de su paquete. No todas las ripias cabrán, por lo cual será necesario emplear la segunda o tercera ripia de la parte superior para asegurar un solapado adecuado. Utilice un sistema diagonal, también denominado estilo diagonal, escalonado o piramidal. De esta manera se evita que se coloquen ripias del mismo tamaño una directamente encima de la otra. Cuando se llega a un faldón, es preferible no recortar las ripias. A una distancia de aproximadamente 14 a 18 pulgadas del faldón, mida la distancia restante hasta el borde del techo y escoja 2 ripias que cubran esa distancia y dejen un espacio lateral adecuado. La separación puede ajustarse de 1/2 a 3/16 de pulgada para que las ripias encajen debidamente. La limaolla metálica debe formar una W con una junta alzada por su parte central o una W doble con una separación en la parte central y juntas en sus dos lados. La selección de la pieza metálica de limaolla depende de si se desea una limaolla cerrada o una abierta. Las pizarras y ripias Da Vinci tienen una estructura de nervaduras descubiertas y la junta alzada de los tipos diferentes de limaolla oculta esta estructura de nervaduras. Para una limaolla abierta se usa una W doble en las cuales las tejas recortadas se colocan a tope contra el desviador en cada lado de la limaolla. Si se elige una limaolla cerrada, las tejas se colocan a tope contra el desviador en la parte central de la limaolla. Cuando se llega a una limaolla, recorte las tejas al ángulo adecuado que permita la colocación de una limaolla abierta o cerrada. La mejor forma de cortar las tejas es con una sierra circular, aunque también se puede usar una cuchilla para cartón. Cuando se instalan pizarras, es preferible utilizar las pizarras más anchas disponibles para colocarlas cerca del centro de la limaolla. Las pizarras de mayor tamaño permiten al instalador evitar clavar en el centro de la limaolla y, además, así solo se usa una pizarra en la limaolla en cada hilada.
La combinación de tejas de 12 y de 10 pulgadas es ideal. Cuando se instalan ripias en una limaolla, según la pendiente, podría ser necesario recortar 2 ripias para terminar la hilada. Esto puede crear acumulaciones de ripia. Para remediar este problema, Da Vinci ha diseñado una ripia de 12 pulgadas para limaollas. Debido al ancho de esta ripia, no es necesario recortar 2 ripias para terminar la hilada. Una vez que se han instalado todas las pizarras de campo, coloque una pieza metálica a prueba de corrosión con un ancho mínimo de 6 pulgadas sobre las limatezas o cumbreras. Este metal deberá extenderse por lo menos a 3 pulgadas del punto central de la limateza o cumbrera hacia ambos lados. Cuando se instala una limateza, Da Vinci recomienda usar la limateza tipo Boston, la cual oculta la estructura de nervaduras inferior de modo que no queden visibles desde el suelo. Utilice la porción restante de la pizarra que se recortó para la limaolla. Coloque las piezas en la hilada inferior de la manera ilustrada, presionando las 2 pizarras ajustadamente una contra la otra. El segundo juego de pizarras se instala sin cortarlas, con los bordes exteriores tirados completamente hacia abajo hacia el alero del techo. La instalación puede continuarse hasta la cumbrera con una exposición de 6 pulgadas. Se usa una configuración similar con la cumbrera. Las ripias para cumbrera preempacadas se instalan una a la vez, a fin de que las bases de 2 ripias queden adyacentes y sus bordes inferiores se toquen entre sí. Estas también deben instalarse con una exposición de 6 pulgadas. Cuando se instala la ripia para cumbrera, hay 2 alternativas con las ripias Da Vinci: colocar unidades de 2 piezas o de una pieza. La unidad de una pieza funciona mejor con pendientes de 12 a 12 o menos. Las pendientes más empinadas pueden hacer que el borde exterior se levante, en cuyo caso se recomienda emplear el método convencional de ripia de cumbrera de 2 piezas para pendientes superiores a 12 a 12. Para usar unidades de una pieza, utilice un par de ripias de 6 pulgadas como hilada inicial debajo de la primera pieza de cumbrera. Estas ripias de 6 pulgadas deberán recortarse de modo que tengan un ancho de aproximadamente 5 pulgadas y su largo también deberá recortarse a fin de que no sobresalgan más allá de la parte superior de la segunda hilada de ripias de campo. Si se prefiere, en la parte inferior de una limateza, las 2 ripias Da Vinci de 6 pulgadas pueden colocarse invertidas, a fin de que la estructura de nervaduras de la parte inferior no quede visible. La teja de cumbrera de una sola pieza debe instalarse con una exposición de 10 pulgadas. Se usa una configuración similar para la cumbrera. Se debe considerar el uso de protectores contra nieve en todas las zonas geográficas en las cuales las acumulaciones de nieve son posibles. La mayoría de los sistemas protectores contra nieve de latón, cobre o aluminio recubierto funcionan bien con Da Vinci. Se recomienda instalar protectores contra nieve durante la instalación del techo Da Vinci, aunque protectores contra nieve retroinstalables también se encuentran disponibles.